María Elena Morera, presidenta de Causa Común. ¿Qué es Causa Común? Mira, Causa en Común es una organización civil, apartidista, sin fines de lucro, que nació en el 2010. Es una organización que tiene como objetivo vincular a las organizaciones civiles y a los ciudadanos en lo particular con nuestras autoridades para generar espacios de confianza. Y crear una causa Y común. crear una causa común. Y entre las causas común que estamos viendo ahorita es, por supuesto, el tema de seguridad y justicia, que siempre ha sido un tema de nosotros. Y ahora abrimos una línea más, que son libertades y derechos. Van a tener una reunión en octubre. Así es. Y va a ser una reunión muy interesante porque para nosotros es la primera vez que cambiamos el formato del foro. Siempre había sido como muy estructurado, con ponentes y oyentes. Y esta vez es una mesa de diálogo, donde sí tenemos ponentes, tenemos 3 o 4 ponentes por cada uno de los 4 temas que traemos, pero la gente que está sentada en la mesa puede participar, puede dialogar, puede estar o no de acuerdo, puede preguntar. Entonces, bueno, vamos a experimentar este nuevo formato. ¿Y es bienvenida a cualquier persona? Es bienvenida a ¿Tiene que comprar un boleto? No. Es completamente gratuito. Nada más se tienen que inscribir en la página de Causa en Común, que es causaencomún.org.mx, y todos pueden asistir. La mesa ya está hecha, ¿no? Es una mesa de 40 personas, donde todos son especialistas en alguno de los temas que se va a tocar. La seguridad. ¿Quién va a representar ese lado? El primer tema son libertades y derechos, luego la militarización en México, qué significa, cómo fortalecer a las policías locales, y la cuarta mesa es la sociedad civil en el nuevo contexto político. Entonces, en el tema de seguridad, quienes van a estar, va a haber una ponencia de Causa en Común, que hicimos un documento que va justo para apoyar el documento que hizo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del modelo policial, ¿no? Nosotros creemos que la inseguridad tiene muchas vertientes y la violencia también, pero algo muy importante es que si no tenemos policías que sean confiables, sí, para lo has la dicho gente, ¿no? durante Que estén años. bien pagadas, que estén profesionalizadas, podemos hacer muchas otras cosas, ¿Van a pero haber no vamos policías? a tener seguridad. Sí va a haber policías, no están invitados como en otros foros que invitábamos 200 policías porque no cabrían, pero sí les dijimos a los policías que por supuesto están invitados los que quieran ir. ¿Y qué prevés que dirán los policías? Tú que estás continuamente en contacto con ellos, ¿los policías sienten un cambio? Bueno, los policías federales sí, porque desaparecieron la Policía Federal, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, hay un problema latente todavía ahí porque no hicieron el mecanismo adecuado para integrar ¿Están en la a Guardia las Nacional, no? policías. Sí, lo que pasa es que integrar policías y militares no es tan fácil, Pues ¿no? no. Porque tienen una visión distinta de las cosas, ni buena ni mala. Yo creo que ambas partes son muy buenas. Están entrenados para distintas Pero cosas. están entrenados para distintas cosas. Entonces, el hecho de decirles, ahora vas a trabajar con ellos, y además, desde las más altas esferas del poder, han denigrado a la policía y han subido al ejército, es muy complejo ahorita, en este momento, para el general Rodríguez Bucio, hacer esta interacción para que puedan hacerlo juntos, ¿no? ¿Y qué percibes tú? Que la Guardia Nacional está funcionando. Para mí son un fantasma, es algo que veo en los periódicos. Mira, nosotros estamos haciendo un observatorio de la Guardia, porque en principio no estuvimos de acuerdo que los militares entraran plenamente a tareas de seguridad pública. Sin embargo, también reconocemos que el país está en un momento que no es normal, con una gran violencia, ¿no? Y ya el presidente decidió ponerlo en la Constitución y hacer la Guardia. Entonces creemos desde Causa en Común que lo que toca ahora es tratar de que este nuevo organismo funcione. Lo vemos complicado. En este observatorio ya empezamos a sacar datos. Lo vemos complicado por varias razones. La primera es que no hay un presupuesto para la Guardia. El presupuesto es chiquitito. Entonces, ese presupuesto solamente es para el copete que le van a pagar a los militares por ya no ser militares y ser guardias, para poder equiparar el sueldo de un policía federal con un soldado, ¿no? Entonces van a pagar ese copete. Entonces, si tú tienes miembros de la Guardia que en realidad no son miembros de la Guardia porque tú no les estás pagando, los militares van a seguir cobrando en Sedena, los marinos en la Marina y Policía Federal en la Secretaría de Seguridad.
Entonces, al no tener un presupuesto, en realidad, pues no tienes una institución, ¿no? Otro punto que me parece importante es que el presidente, con mucha razón, tiene mucha prisa de dar Sí, pues sí. resultados. Y en esta prisa no han tenido todavía el tiempo de preparar a todos los guardias nacionales. Ahora, ¿hay un ánimo distinto o dentro de las instituciones de seguridad nada más están padeciendo estas decisiones Pues mira, por un lado la están ejecutivas? padeciendo, pero siempre yo creo que tanto las instituciones como los ciudadanos, cuando entra un nuevo gobierno, tienen la esperanza de que haga algo que Pues valga es la una pena, ¿no? enfermedad eso, ¿no? Entonces yo creo que ahorita seguramente hay miembros de las instituciones que dicen, bueno, vamos a lo que sigue, no, a mí me lo han dicho policías, nosotros sí vamos a entrarle a la guardia porque hay que ir con lo que el presidente nos diga, y hay otros que están muy enojados por todo, por este cambio y cómo se dio el cambio, ¿no? Y dentro de los militares también percibimos lo mismo. Entonces, en realidad todavía no sabemos qué va a María pasar. Elena, sobre derechos y libertades, ¿crees que tenemos menos derechos y libertades de un año para acá? Te diría, por ejemplo, el día que el presidente mandó el memorándum para que ya no existiera la ley de educación, ¿no? Ya después se reformó, pero en el momento que él manda el memorándum y obliga a sus secretarios a hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pues sí te pone en el pensamiento de decir, bueno, la Constitución es lo más importante o es la palabra del presidente, Ahora ¿no? se retractó el presidente en eso, ¿no? Ya después ya pues, sacaron la nueva ley, ¿no? Que está bien, o sea, yo creo que tenemos Y, que ver que la Constitución debe y ser lo que otros, nos rige. ¿hemos perdido otros derechos, otras libertades? Sí, yo creo que sí hemos perdido otros derechos. Te digo, por ejemplo, el tema de las guarderías, que es un derecho de las madres trabajadoras Ahora, que ¿no está tengan un lugar. funcionando que las madres reciben el dinero y van y pagan personalmente? Lo que pasa es que es muy difícil que a una madre le alcancen 800 pesos para tener una persona en su casa que haga las ¿Y cosas. no existen las antiguas Algunas guarderías? guarderías existen y otras cerraron, ¿no? Entonces les quitas ese derecho que es fundamental, ¿no? O por ejemplo los comedores comunitarios, donde podían comer 5,000 familias que hoy no sabemos si coman o no porque estaban en los lugares de mayor pobreza. Esto no quiere decir que no hubiera problemas de corrupción, ¿no? Por supuesto que los hay en todos los ámbitos de México. El tema es que cortar con machete sin tener una institución que te supla, Alternativa y, ¿no? por ejemplo, los refugios para Los mujeres refugios para violentadas, mujeres. aunque esos se restituyeron, ¿no? Sí, esos se Afortunadamente. restituyeron afortunadamente. La última vez que platiqué contigo, decías que estábamos en una crisis humanitaria en el país, la describiste así. Las cifras que entregó el presidente en el informe reflejan que no ha habido un cambio, de hecho, ha habido un pequeño deterioro Sí. en las cifras de la inseguridad. ¿Qué tan grave es lo que está sucediendo? Yo creo que es sumamente grave lo que sucede, ¿no? Al igual que lo dije en el sexenio pasado, estamos en una tragedia de dimensiones bélicas. ¿En qué países se muere tanta gente sin estar en guerra? O sea, ¿de verdad somos singulares en eso? Somos singulares en el deterioro, como nos hemos ido deteriorando a través de los últimos 10, 15 años, cuando vivíamos en un país que si bien no estábamos perfectos ni mucho menos, pero no teníamos los niveles de violencia que tenemos hoy ¿Cuándo en día. marcas el declive de la seguridad? Mira, el declive de la seguridad yo creo que empezó como en el 95, 97. Sin embargo, sí es verdad que cuando entra el presidente Calderón y decide ir con la guerra contra el narco, creo que la decisión de él o sea, me refiero a la decisión de ir en contra de las bandas, no como una guerra, pero sí en contra de las bandas de los criminales, fue razonable por el tema que a él le habían dicho de Michoacán, Pues ¿no? sí, pero Pero se le olvidó al presidente o no lo hicieron la gente que estaba abajo de él, o no lo hizo, por ejemplo, hablando de Michoacán, el gobernador de Michoacán, van en contra de las bandas, rompen muchas partes del tejido social y se van.
¿no? Y entonces dejan todo este rompimiento y dejan a las bandas, digamos, como borrachas, ¿no? Les Y, quitan a los líderes, y pero desorganizadas. desorganizadas, pero Entonces se vuelve una competencia entre ellos se vuelven a organizar, Sí. compiten de manera mucho más violenta ahora, precisamente porque no hubo el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Educación. Yo siento que nuestros gobiernos han sido remisos en imaginación. No han tenido un plan imaginativo que comprenda todo el país y que se atreva a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, el hecho de que en el 2019 seguimos hablando de que si despenalizamos o no la marihuana, que es como tomar Es coñac, increíble. Así es. pero que esta acumulación de falta de imaginación nos ha llevado a este lugar que es sobre todo un problema de falta de audacia imaginativa, dicho en otras palabras, de liderazgo político. ¿Tú coincidirías con esto? Sí, por supuesto. Yo creo que nos hace falta, como tú dices, imaginación para hacer las cosas distintas y no volver a repetir los errores del pasado. Y también una estrategia integral. No podemos hablar de Exacto. seguridad si no hablamos de prevención y no podemos hablar de prevención si no focalizamos las estrategias y no puede ser la misma ni siquiera para la Ciudad de México, fíjate. Por ejemplo, la gente no se mata por lo mismo en Iztapalapa que en la Gustavo Amadero. Entonces tienes que tener estrategias completamente focalizadas. Tampoco no podemos hablar de seguridad si no hablamos de fiscalías, o sea, de justicia, si no hablamos de los jueces, si no hablamos del sistema penitenciario. Si no combatimos la ¿no? corrupción. Y si no combatimos la corrupción. Pero es todo. ¿no? Entonces, sí tienen que tener imaginación para hacer un plan que además lo haga de manera diferente y que no tengan miedo de hacerlo de manera diferente, simplemente que le tienen que poner a la estrategia los planes y los indicadores, ¿no? Muchas gracias, Marina. Gracias a ti.